Buenos días, Vicente. Buenos días. Ok, vamos a continuar con con el ejercicio que quedó planteado antes de finalizar la clase, con la finalidad de ir practicando y de ir dominando esto sobre las derivadas. Ok, entonces las primeras derivadas que se van a encontrar son de este tipo, de funciones polinómicas. Usted va a poder hacer de varias formas. Esta vez, como estamos aprendiendo, vamos a hacer paso por paso. Ok, algunos aspectos también que vamos a ir aclarando. ¿Cómo va a encontrar? El 99% de las veces va a encontrar derivar la siguiente función. Ok, entonces lo que usted tiene que hacer cuando le dan derivar la siguiente función es aplicar las leyes, las reglas que vamos a ir aprendiendo y dar al final una función nueva. ¿Cómo se va a nombrar esta función? Vamos a nombrarla con la y un apóstrofe en la parte superior. Eso quiere decir y o la derivada de y. Primera derivada, porque también vamos a ver ya de paso, como quien aprovechamos, que también se puede hacer más derivadas. Ya vamos a ver en qué consiste. Ok, entonces para derivar, haciendo paso por paso, el 5 que está al lado del x a la quinta quede idéntico, no le toco. Lo que sí va a pasar es, este 5 que está a la potencia va a pasar multiplicando y vamos a restar en 1 a la potencia, me quedaría 5x a la quinta menos 1, más el 2, nuevamente queda fuera, el 3 va a pasar multiplicando y me quedaría 3 menos 1. Este más x, fíjense, antes teníamos un número, teníamos algo con qué multiplicar, esta vez solo está x, pero como tenemos x, la ley nos dice que directo esto va 1. Y cuando tenemos una constante, donde no aparece la x, va directo el valor de 0. Entonces aquí quedaría ya paso por paso eso. Entonces resolvemos lo que podemos para que me quede más pequeña la respuesta. Entonces me quedaría 5 por 5, 25. 5 menos 1 me queda 25x. En menos 3 pasa a positivo, a menos 0, a más 0, perdón. Sí, más 0. Es que, bueno, el 0, como no se va a escribir, puedes poner hasta menos 0, no pasa nada, porque al final, muy buena pregunta. Aquí dice si va más o va menos. No pasa nada, el 0 no tiene signo. Entonces, simplemente aquí esto se va a desaparecer, al final ya van a darse cuenta. Pero muy buena pregunta. No pasa nada, más o menos el 0 no tiene signo. Puede ir con el que desee. Entonces, aquí sería 2 por 3, sería 6. X, 3 menos 1 me queda 2. El 1, este 1 baja porque no hay más que resolver, baja directo. Y el 0, como ya no es necesario escribir, como no tiene ningún valor, la respuesta final es esta. Y ya, he derivado. ¿Sí? He derivado la función a la primera derivada. ¿Por qué le decía esto? Porque también puedo pedir que encuentre la segunda o la tercera derivada. ¿Y en qué consiste? En a esta función, que es la primera derivada, vuelvo a aplicar los procedimientos. Entonces yo puedo sacar la segunda, ya tendría que escribir dos apóstrofes para indicar que es y segunda o la segunda derivada. Entonces, ¿qué Lisa, hago? una pregunta. Ahorita vamos a hacer la primera o la segunda. Depende, a veces les voy a pedir, siempre lo más importante es la primera, a veces vamos a necesitar la segunda, muy pocas veces como quien practicamos vamos a hacer la tercera, pero sí se puede, van a darse cuenta que es lo más fácil. Por lo general, la primera. A veces es útil la segunda y vamos a ver en qué ocasión, lo más seguro la próxima semana, pero esas son las más usadas. La tercera como quien practicamos. Entonces, de la primera... Esta es la segunda, la que ahorita vamos a hacer con las dos comillas.
Eso significa que es la segunda derivada. Entonces ya no me enfoco en la original, sino me enfoco en la primera. Y vuelvo a aplicar el mismo procedimiento. El 25 no le tomo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 4 que está multiplicado, perdón, en la potencia pasa multiplicando y me va a quedar x a la 4 menos. Vean, es lo mismo, solo que ya no hago en base a esto, sino hago en base a qué? A mi primera derivada. Igual aquí. El 6 pasa el 2 multiplicando y me quedaría x al cuadrado menos 1 y aquí estaría más 1, que esto ya es una función constante, es decir, aquí la derivada sería 0. Vean, los mismos leyes, pero ahora aplico para la segunda derivada. Entonces, ahora hago más pequeño. ¿Cómo hago más pequeño? Y vuelvo a escribir y segunda, porque si yo escribo y solo con una comilla, estaría de referencia que es esta. Entonces, cuidado con escribir dos respuestas similares o con la misma simbología. Ya dicen aquí en la segunda tenemos que fijarnos en las comillitas que usted dice. Exacto, porque esta es la primera derivada, esta es la segunda derivada. Ya, la primera tiene 1, ya. Exacto, por eso se llama y'. ¿Qué dicen? Que yo estaba, digo, ¿cómo sé que segunda hay? Ajá, exacto. Entonces aquí sería así mismo. Hacemos las multiplicaciones. 25 por 4. ¿Cuánto es 25 por 4? 25 por 4 es 100. 100. Es 4 menos 1, me llega 100x al cubo. 6 por 2 me queda 12. 12x 2 menos 1 queda la 1. ¿Que se escribe o no se escribe? Yo no le voy a dejar simplemente x. Simplemente x. Y el 0. Dicen la elevado a la tercera le tomas de arriba, ¿no? Exacto. De aquí, de la tercera, bueno, aquí no hay tercera, porque esta era la final, x al cuadrado. Por eso es 2 menos 1. Yeah. Aquí no hay al cubo, porque aquí no tenemos al cubo. Solo tenemos a la cuarta y tenemos al cuadrado. Por eso es que no le tomo al cubo. En ningún lado hay al cubo. De aquí sale del 4 menos 1. Ahí sí sale el cubo. De aquí, pero porque ya estoy derivando. Porque ya estoy aplicando la derivada. Cuando aplico la derivada, ahí sí tengo que restar. Entonces, esta es la segunda derivada. Vean, así de sencillo. Y si yo les pido, por ejemplo, digo, si yo saquen la tercera derivada, entonces ahora sería y'3. Esas dos son segundas derivadas, ¿no? Ajá, esta es la primera. No, esta es la primera. Esta es la segunda y la que vamos a hacer en este momento es la tercera. Primera, segunda, tercera. ¿Cómo identifico? No, pero, ya. Solo, exacto, ese es el procedimiento. No es la respuesta. Te falta hacer las multiplicaciones y, bueno, y las restas. Por eso es que no le pongo todavía como respuesta. Este es el procedimiento. O sea, igual, el procedimiento para la tercera sería basándome en esto. El 100 dejo tal como está y el 3 pasa multiplicando, que me quedaría 3 menos 1, porque ya estoy derivando, por eso ya le resto el 1, más el 12, como está con la x, ¿qué hacíamos? Cuando es solo la x, por 1. Muy bien, entonces me quedaría ya la tercera derivada, me quedaría 100 por 3, me quedaría 300x al cuadrado, más... Solo una pregunta, ¿dónde está el 0? ¿Siempre tienes que poner acá en paréntesis 1? ¿O de dónde saca ese 1? Ajá. El 1 sale de que la x. Exacto. Siempre que tenga x elevado a la 1, siempre que tenga x va a quedar 1. En vez de la ley. Exacto. Por eso decía, vea, aquí la ley. Cuando pongo la potencia, va a pasar multiplicando y le resto en 1 cuando tenga potencia. Cuando tenga solo la x, directo el resultado es 1, directo. Y cuando tengo una constante, un número, puede ser 1000, 10, menos 5, 40, como no tengo la x, una función constante, vean, y por eso les decía al inicio, la utilidad de saber diferenciar las funciones, ¿sí? Entonces, cuando tengo una función constante, directo pongo 0, la derivada. Entonces, vean, la respuesta de la tercera derivada es esto. Y vean, de la misma función, saqué primera, saqué segunda, y saqué tercera derivada, pero por lo general lo que más sirve es la primera. La segunda nos va a servir de vez en cuando, y la tercera casi no mucho, pero las dos primeras son las más usadas. Ajá, y vamos a seguir practicando, no se preocupen de eso. Ok, voy a aplicar de otra forma. De otra forma, es de la siguiente. Les van a dar así mismo, les va a decir derivar la siguiente función, o la función, nada más para ahorrar un poco. La función. Recuerde que la función se escribe como y igual, o también es usada esta simbología. El f de x, ¿se acuerdan? La y en vez también se puede escribir f de x. Entonces yo voy a dejar como x a la cuarta más 5x al cuadrado más 3x menos 2. Solo pido sacar la primera derivada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ya no vamos a... Puede poner y', no pasa nada. Es lo mismo.
Pero como ahora estoy trabajando con f de x, lo que voy a poner es, para la derivada sería f' de x, donde se pone al lado de la f esta comilla. O sea, ahí significa que estoy derivando, ¿ya? Con esta simbología, ¿sí? Con esta simbología. Entonces, ¿qué hago? Este 4 va a pasar multiplicando y va a quedar 4 menos 1. Ya tengo la primera derivada. Vamos con la siguiente. La siguiente sería el 5, le dejo tal como está. El 2 pasa multiplicando la potencia y me quedaría 2 menos 1. ¿Qué más? Este 3 queda tal como está. Y como está la x, cuando está simplemente la x, ¿qué poníamos? Poníamos el 1. Y está menos 2. Como el menos es una constante directo, esto va 0. Entonces, ¿cuál ha sido ya la respuesta? La respuesta, f' de x, la primera derivada ha sido ¿cuánto? 4x al cubo más 10x a la 1. Dicen al final es igual a 0 o menos 0. Menos 0. Ajá, menos 0. Ajá. Por menos 0. ¿Por qué menos 0? Sí. Porque es una constante. Esto es un Una número. constante. Ajá, cuando tenemos una constante, cuando no tiene la x en ningún lado, eso es función constante. Y la derivada de una función constante de cualquier número, puede ser 2, 5, menos 10, más 100, el número que sea, y no tiene la x, directo es 0. La derivada es 0. Ajá. Entonces, ahí lo que se va manteniendo es este Ahí término. cuando hay, digamos, un 3x, usted le pone el 3 abajo y el uno, x, como es 1, pone en paréntesis siempre. Si quiere, puede poner 3.1. Yo puse para no equivocarme en vez de poner el puntito. Ya. Depende. Como les decía, son formas de escribir. Yo lo aquí no aconsejo sería poner la x, 3 por x, poner la x, porque van a pensar que esa x es la variable. Pues ahí sería un medio poco un peligro. Y el No. menos 2, ¿cómo lo hace Lisen para sacar 0? Esa es la que no entiendo yo. Ya. Cuando tengamos una función constante, sea el número que sea, siempre se va a transformar en 0. Por ejemplo, bueno, terminamos esto y ya les explico otro ejemplo. Y aquí sería 3 por 1, 3. Y ya tengo ya mi respuesta. Y es todo, ¿ves? Así de sencillo. Ya está derivado. Entonces, ¿cómo identifico? Pues les decía, la importancia de saber la clasificación de las funciones. Porque usted puede ponerle hasta lo siguiente en un examen. Le puede poner la deriva de la siguiente función. Le puede poner 2 al cuadrado más coseno de 5 menos más, no sé, 10 por 30. Ya, algo así esta función. Entonces usted dice, chuta, esta función está difícil de derivar. No, aquí la derivada es esto. La f', aquí debería, perdón, f' de x, la respuesta es 0. Directo. ¿Por qué? Porque todo esto es un número, 0. Todo esto, 0. No en ningún lado aparece ¿qué? En ningún lado no aparece la x. Entonces, todo esto es una función constante. Y cuando tengo una función constante, sea el número que sea, se transforma en 0. Se transforma en 0. Porque antes aparece letras, o porque antes ese 0 no se escribían. Porque ya tenía letras antes, fíjense, ya tenía unos términos antes del 0. Entonces, como el 0 ya no es necesario escribir, le dejo así. Pero cuidado el día del examen, dice, pero es que el profe me dijo, o le aparece esto en una prueba, le aparece f de x es igual a 5. Dice, pero es que el profe dijo que simplemente ya desaparece. Entonces la derivada es f', es esto. Y deja así la respuesta. No, pues no puede dejar, tiene que dejar el resultado. Antes no escribíamos el 0 porque había términos antes del 0. Pero aquí, como no hay nada, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es 0. ¿Sí? No puedo dejar en blanco. No puedo dejar en blanco. Antes, ¿por qué suprimíamos el 0? Porque había términos. Y sí, en este caso, en vez del número puede haber x, sería ahí 1. Exacto. Muy buena pregunta. Por ejemplo, si alguien estuviera f de x, estuviera x más 3 ya, que es una también bastante parecida a estas funciones lineales en las derivadas. Entonces, si se saque la derivada sería f' de x, voy término a término. Con este pedazo de la derivada de x es 1 y la derivada de 3, si quiere puede escribir más 0, como decía. Pues como se elimina, simplemente la derivada, ¿cuánto ha sido? La derivada ha sido 1. 1. Vean, así de sencillo. Porque este es más 0, pero como el 0 ya no se escribe, simplemente me queda 1. Pues puede ser otra, por ejemplo. Puede ser f de x, vean. Y vean que ya van a ir practicando. Mientras más hagan, más les queda. Vean, directo. Es otro tema de hacer de forma directa. ¿Cómo quedaría la derivada de esto?
la derivada de esto, ¿cómo nos quedaría? La quedaría, rápidamente para no hacer paso por paso, me quedaría 2x, porque este 2 pasa multiplicando, y aquí me quedaría 2 menos 1, me queda 1, simplemente me queda x, ¿sí o no? Más, como la derivada de x es 1, es decir, solo se va a quedar ¿qué? Solo va a quedar el numerito que le está acompañando, en este caso quedaría 3. Y el 4, como es una función constante, se elimina. ¿Cuál ha sido la derivada? 2x más 3. Bien, ya está. Y a eso quiero llegar. A eso. A que usted domine, pero que haga bien los pasos. Bien los pasos. ¿Sí? Ok. Hagamos un más. Por ejemplo. Listo. ¿Cuál sería la derivada de esa función? De f de x, x a la quinta más 2x al cubo menos x más 5. Entonces usted va haciendo paso por paso, no hay donde perderse. Primero escribe la simbología. F' de x indica que ya va a derivar. Eso me indica que está derivando. Porque si usted pone simplemente f, significa que no está derivando. ¿Ya? Entonces, esto me indica que derivo. Entonces, ¿cómo me quedaría el primer término? El primer término me quedaría 5x a qué. 5x a qué. Quinta menos 1. Cuarta. Eso, a la cuarta. Ya para no ir haciendo, por eso decía, voy a ir ahorrando ese espacio puedo hacer hasta directo. Mentalmente, 5 menos 1, 4. Entonces, más. ¿Qué pasaba con este 3? ¿Cómo va a pasar acá? Multiplicando. Entonces, ¿cómo va a quedar aquí? 2 por 3, directo me va a quedar para ahorrarme ese 2 por espacio. 3. Me queda directo 6. ¿Bien? Me ahorro ese espacio, me ahorro ese procedimiento. Por x elevado a qué? Elevado a qué? A la 3 menos 1. Es decir, al cuadrado. Eso, al cuadrado. 5 a la cuarta, dice, 5x a la cuarta. Sí, ¿por qué? Porque el 5 pasa multiplicando y sería 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Igual aquí. El 3 pasa multiplicando. 3 por 2, 6. Y 3 menos 1, 2. Aquí puede ser a veces donde se pierden los estudiantes en el X. ¿Cuánto sería la respuesta aquí? 1. Es menos 1. Porque voy respetando los signos que tengo. ¿Sí? Bueno, este es positivo, positivo. ¿Y aquí qué iría? Menos 1, porque es menos x. Ajá, y más 0, pero el 0, como les dije, no es necesario escribir. Entonces, ¿cuál ha sido la derivada? Bien, ya está hecho. La derivada en un paso. En un paso ya está hecha la derivada. Esa es la respuesta, dice. Esa es la respuesta. Si usted logra dominar eso, ya está al otro lado del paso. Si logra dominar eso en las polinómicas. ¿Ya? Ok, entonces vamos a poner algunos ejemplos para, bueno, algunos ejercicios. Voy a seguir haciendo tal vez uno más, no complicado, pero que a veces en derivadas y todos esos temas, lo que se complican los estudiantes es porque no saben algunas cosas o algunos procedimientos anteriores. Por ejemplo, si yo les doy... De las dos formas que nos dio, puede darme usted en prueba o alguna cosa. Exacto, pero yo le aconsejaría ya que vaya practicando esto, o sea, de directo, porque en las pruebas... Sí, dicen que están más fáciles. Exacto, es que estas son las más rápidas. Otras es explicar por qué sale cada numerito acá, pero si puede ser directo de esta forma, genial. Esto ya es lo mejor que puede hacer. Pero a veces se complica, ¿por qué? Y a esto quiero llegar, porque le van a dar x a la quinta sobre 5 más 3 medios de x a la cuarta más 5 tercios. Y ya, por ejemplo, esto dice derivo. Y hacer mentalmente a veces se le va a complicar, pero podemos intentar, a ver. Hagamos f' de x, 5 va a pasar multiplicando, va a quedar 5x a la quinta, a ver, aquí ya no quedaría x a la quinta, perdón, quedaría 5 menos 1, me quedaría x a la cuarta, ¿sí? A la cuarta, sobre 5, porque esto de aquí sigue siendo como una constante, sigue estando fuera de ¿qué? De la x. Es igual aquí, ¿qué está fuera de la x? O puede hacer esto, ¿verdad? 4 por 3, porque el 3 es el que está arriba. 4 por 3, porque va a pasar multiplicando, me quedaría ¿cuánto? 12x al cubo. 4 menos 1, ¿cuánto me queda? Me queda 3. ¿Pero qué me estoy olvidando? Estoy olvidando el denominador, perdón. En este caso, que es 2. Y aquí claro, no aparece la x. ¿Todo esto qué sigue siendo? Sigue siendo una función constante, es decir, 0.
se elimina. Aquí esta sería la respuesta, pero porque decía que se puede hacer un poco difícil, porque así no le va a dar a usted el resultado del libro, ni tampoco una prueba. Lo que le va a dar la prueba es esto, simplificando. Es decir, la respuesta final es esta. X a la cuarta más 6x al cubo. Y no hay donde perderse. Simplemente, ¿qué hice? La quinta 1, la quinta 1, la mitad 1, la mitad 6. Por eso me queda esta respuesta. Por esto, por las simplificaciones. Y por eso es que a veces hacer directo se complica. Porque dice, Es 12 ahí, 12x cubo. 12x al cubo, porque pasó multiplicando. 4 por 3, 12. Y abajo estaba el 2. Simplifiqué la mitad 1, la mitad 6. 6 dividido para 1, ¿cuánto me queda? Me queda a 6. Por eso a veces es un poco complicado, porque nos piden trabajar con fracciones. Y en fracciones sí somos a veces con un poco de miedo, con un poco de recelo, pero se puede hacer. Bueno. Simplemente hay que ir respetando las simplificaciones y todo eso. Ok. Como les decía, vamos a ir avanzando esto no de forma tan rápida tampoco, pero vamos a ir viendo también lo que está en su libro para que se pueda ir guiando. Como digo, de estas son lo que estamos viendo. Aquí sale, este es el concepto, pero ese concepto tiene límites y se va a hacer un poco complicado volver a ver límites y todo eso y al momento no se ve, no es tan necesario. Entonces, vea, justo eso estamos viendo en este momento, la derivada de una función. Y aquí están las leyes, ¿verdad? Y ya están trabajando con funciones trigonométricas. ¿Cómo funciones trigonométricas? ¿Ya? Funciones trigonométricas. ¿Ya? Déjame ver qué más les da antes de pasar. Y... no, solo funciones trigonométricas por lo general. Ah, y les dan funciones radicales también. ¿Sí ven? Les dan funciones radicales como raíz cuadrada, raíz cúbica, y no hay donde perderse. Ok, listo. Entonces vamos a practicar ya con esas, así ya cubriendo todo el rango de posibles derivadas, porque ya vimos las funciones polinómicas. Lo que vamos a ver ahora, y que también es bastante usado, es la función trigonométrica. Lo primero que pido para la función trigonométrica es tener a mano siempre la tablita de esta página, de la página 60, esta tablita. Si es posible anotada o a mano. Y si es posible memorizado, y esto va a tomar una lección, seno, coseno y tangente, esas tres primeras derivadas, si es posible a la memoria, porque van a ser ¿Qué página era, bastante dice? página 60. Ahí está una tablita con funciones trigonométricas, porque ahora vamos a trabajar con funciones trigonométricas. ¿Sí? Seno, coseno y tangente. Ok, entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Lo que usted tiene que hacer es... Tres primeras, dicen. Ajá, las tres, todas son importantes, pero las que yo necesito y son más usadas son las tres primeras. ¿Por qué? Porque a usted le van a dar lo siguiente, va a decir, derive la siguiente función. La función f de x es igual a coseno de x. Simplemente le van a poner así. Usted tiene que hacer, solo acordarse de la tablita y dice, si yo tengo coseno de x, voy a derivar, se va a transformar todo esto en menos seno de x. Y ya está. Con esto es todo. Es todo. Nada más. Ok. Porque a veces se complica. Vamos a la primera complicación que tienen los estudiantes y lo que les puede pasar. Por ejemplo, o sea, decir, derive la siguiente función. Hasta yo les puedo poner esto en el examen. Por ejemplo, les pongo, derive seno de 60. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Dice, me acuerdo que y hasta tiene la tablita en la mano y dice, esta es la respuesta. Y yo le pongo así, 0 sobre 10. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué está mal ahí? Porque Falta la No comilla. está La comilla, digamos que está la comilla, pero igual sigue teniendo 0 sobre 10. con el menos. creo hasta el menos, el negativo. No, si nos fijamos en la tablita, está seno, es solo coseno. El que es menos es la siguiente función. ¿Verdad? En el seno, la derivada es coseno, positivo. En el coseno, la derivada es menos seno. Ahí sí es el menos. En la primera, no. En la primera, seno es directo a coseno. Sí, con el mismo signo. Positivo, positivo. Pero ahí, ¿por qué eso está mal?
y si logran, y si ven bien, ya están al otro lado. Ya no se les va a complicar, y por eso mi importancia de que sepan reconocer funciones. Que no está el signo X, dicen, en vez de 60 sería X. Esto de aquí no es una función trigonométrica. No puedo aplicar, porque esto se aplica para funciones trigonométricas. Esto de aquí sigue siendo una función constante. Una función constante, porque en ningún lado aparece la X. Esto sigue siendo un número. Si yo quiero sacar la derivada de esa función, la respuesta es esto. ¿Sí? Vean, por eso la importancia de saber diferenciar una función trigonométrica a una función constante. Esta es una función constante. ¿Por qué? Porque en ningún lado aparece la X. La derivada de esa función era, ¿cuánto? Es 0. Así de sencillo. Vean, importantísimo. Por ejemplo, si yo le pidiera derivar, a ver, pilas con esto. Si yo le pidiera derivar coseno de 30 de x al cuadrado. ¿Cómo debe, o cuál es el resultado de derivar esta función? ¿Cómo harían? Sería f de x F' de x, muy bien. F' de x. igual 0, porque es un número. Ok. No, ya hay una x. Ya hay una x. Ah, sí, ya está la x. Sería... Ya, ¿cómo? 30 por 2, entonces. Recuerden, y esta también muy buena. Sería 2x por coseno a la 30. No. Ya, muy bien. Antes de pasar, está muy bien. Es que todo eso debería haber dominado, como digo, ahorita debería haberles dejado, bueno, quien haya dado matemáticas debería haberles dejado dominando esto. Los cosenos y logaritmos, que también vimos, son las tres operaciones que van a tener lo que se conoce como argumento. Esto que está dentro del paréntesis, también tenemos los logaritmos, por ejemplo, de 2, tenemos también el exponencial de 3, ya. Todos estos se conocen como argumentos. Los argumentos son intocables. Por eso es que cuando está dentro del argumento es una función trigonométrica. Entonces aquí el argumento es 30, el del coseno. No puedo tocar, esto es intocable a menos que use propiedades trigonométricas, que es una cosa muy aparte, que no vamos a ver. Si no, no puedo pasar multiplicando al 30, no puede pasar multiplicando al argumento, porque es intocable. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es una función polinómica, es decir, está fuera del coseno. Si vean, ¿cuándo estaría? Vean, y la importancia de escribir bien. ¿Cuándo es x estaría dentro del argumento del coseno? Estaría cuando está ahí, cuando está aquí el paréntesis. En vez de estar aquí, estuviera al final. Ahí estaría dentro del argumento. Pero esto es como si estuviera el 5, o si estuviera 6x al cuadrado. ¿Y cómo derivábamos 6x al cuadrado? Acuérdense, ¿cómo derivábamos 6x al cuadrado? O 7x al cuadrado. Dejábamos el número, porque esto es un número, este es un número, multiplicamos por la potencia. ¿Y qué hacíamos con la potencia? Le restábamos 1. Ya está derivado. No había dónde perderse. La respuesta sería, 2, no, cuidado con multiplicarse, es intocable el argumento. Entonces 2, para que quede más bonito, puedo ponerle al inicio. El orden de los factores en la multiplicación no me afecta. Le pongo al inicio para que se vea más bonito. Entonces me ha quedado 2 por coseno de 30 por x. ¿Sí? Y ya está derivado. Vean, es simplemente la derivada de polinómica. 2 pasó multiplicando y al 2 le restamos 1. Ni le toco, porque sigue siendo un número. Un número cualesquiera. ¿Sí? Por eso vean, la importancia de saber reconocer cuándo es una función constante, cuándo es un número, cuándo es una función. ¿Sí? Entonces esto era un número y la función que tenía que derivar era coseno de, con x al Dicen, cuadrado. ¿y cómo le puse el 2 y la X le deja atrás? Es claro, por lo general en matemáticas siempre los coeficientes, los números grandes que decimos, se dejan al inicio y la parte literal se deja al final, las letras. Por eso es que le dejé de esta forma. Porque en matemáticas... Dicen, ¿es 2 menos o 2 por? 2 por, porque pasa multiplicando el orden de los factores. Dicen, ¿y si no hubiera un número? Quedaría solamente esto. Muy buena pregunta. Cuando no hay un número, por ejemplo, si estuviera x al cubo, ¿qué hacemos? La derivada sería, el 3 pasa multiplicando y me quedaría 3x al cuadrado. Ya está. Porque no hay con qué multiplicar. Sí, 3 bajo y me queda x al cuadrado. ¿Por qué? 3 menos 1 me queda 2.
¿Sí? Vean, cuando no hay número. Y la que más se equivocan, ¿sabes? Es esta. Yo no sé por qué se equivocan en esta. Que ya hicimos, pero voy a repetir porque es de la que más se equivoca. ¿Saben poner esto en los exámenes? No, no es eso. ¿Cuál es la respuesta correcta de este? 1, Es, fx. cuidado, es 1. Muy bien. 0 es para la constante, para la función constante. Ok, entonces, a lo que vamos a llegar y lo que vamos a practicar entonces esta semana es lo siguiente también. Es cuando tengamos una función, ya avanzamos un poquito más, que es una función radical con raíces. Por eso decía, y aquí ya sé que es una función radical porque la x está dentro de ¿qué? De una raíz, puede ser cuadrada, cúbica, en este caso cuadrada. Entonces dice, pero profe, ¿cómo derivo esa función? Es imposible, no hemos visto. Sí, es verdad, no hemos visto, pero ya les voy a dar el método, que es idéntico al que estamos utilizando en las polinómicas. Es este mismo método. Bueno, no tengo aquí, acá está. Es esta ley de que el n va a pasar multiplicando y al n restamos menos 1. Pero ¿cómo hacemos? Y para eso también en la anterior clase practicamos un poco. Yo a esta x le puedo expresar, por eso no estoy derivando, ¿verdad? Todavía no estoy derivando. Simplemente esto le voy a dejar expresado de otra manera. Por eso, vean, no pongo primas. Simplemente pongo x, f de x. No le estoy poniendo el prima. Le voy a transformar en una potencia fraccionaria. Eso mismo la anterior semana, ¿se acuerdan? Aquí, ¿qué potencia tiene esto? Tiene potencia 1. Y este 2 de la raíz cuadrada, ¿cómo pasaba? ¿Se acuerdan? Ya se más o menos se acuerdan de lo que vimos la anterior semana, que podíamos transformar esto, que es una raíz, en potencia fraccionaria. ¿Sí? ¿Para qué? ¿O cuál es la intención de hacer este procedimiento? Porque ahora ya puedo aplicar, ¿qué? La derivada polinómica, lo que vimos, esa ley. ¿Qué me decía entonces? Ahora sí, como estoy derivando, pongo f' de x. Entonces, ¿qué me dice la ley? Un medio, ¿cómo va a pasar acá? Va a pasar multiplicando y a la potencia, ¿qué le hacemos? Le restamos ¿qué? Le restamos 1, ¿verdad? La misma ley. Pasa multiplicando y a la potencia le restamos 1. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido 1 medio de x. ¿Cuánto es 1 medio menos 1? 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y ya está la respuesta. Menos un. Ya hemos derivado. Ya hemos derivado. Podemos hacer eso no solo con raíz cuadrada. Podríamos hacer, por ejemplo, si le piden todo esto, y aquí en derivada, sí, señores, va a entrar toda matemática desde octavo año de bachillerato hasta los días de hoy, va a entrar. Por ejemplo, si yo le pidiera que derive 2 raíz cúbica de x a la cubo, ya. Entonces, ¿qué hago? Yo eso no puedo derivar, o se me hace difícil derivar de una forma rápida. Lo que tengo que hacer es, primero, transformar eso en algo más sencillo, en una potencia fraccionaria. Entonces, yo al 2 no le toco, está fuera de la raíz. Entonces, le voy a dejar tal como está el 2. Lo que sí voy a mover es este x, lo que voy a transformar. Entonces, ¿qué decíamos? ¿A qué potencia está eso? Está la potencia 3. Y este 2 de la raíz, ¿qué pasaba? Pasaba en el denominador. Exacto. Y hemos transformado en ¿qué? En una potencia fraccionaria. Ahora, como voy a derivar, vean, la importancia de utilizar bien la simbología. Ahora, como sí voy a derivar, pongo f' de x. Eso me indica que ya estoy derivando. Aquí solo hice una transformación. Pilas, solo transformé y aquí sí derivo. ¿Qué me dice la derivada? Y vean la importancia de hacer paso a paso. Al inicio parecía chévere, dice, vean, esos pasos eran innecesarios. ¿Por qué no hice directo? Ahora, porque vamos a tener de fracciones, todo lo demás, es mejor hacer paso a paso. Entonces, ¿qué era el paso a paso? El 2 que ya estaba ahí, le dejo. ¿Qué va a pasar multiplicando? El 3 medios. ¿Y qué me queda aquí en la potencia? ¿Qué hacíamos en la potencia? El 3 medios menos 1. Vean, hemos aplicado la ley. Esta potencia pasa a multiplicar y a la misma potencia le restamos en 1. Vean, ¿qué más podemos hacer? La f', ¿qué me va a quedar? Se simplifica la mitad y me queda simplemente 3. ¿Y cuánto es 3 medios menos 1? ¿Cuánto es 3 medios menos 1? 1 medio. 1 medio. Y esta es la derivada. ¿Cuál es la derivada de 2 raíz cuadrada de x al cubo? Ha sido 3 por x a la 1 medio.
si quieren serían un poquito más técnicos, lo que les va a dar hasta a veces las computadoras, si usan una computadora, su celular para hacer esto, le va a dar esto. Que también está bien, que es lo mismo, solamente que esto está expresado en potencia fraccionaria y esto está expresado ¿en qué? En raíz, ¿sí? Pero eso, bueno, como digo, esto no me enfoco mucho porque ya deben haber visto esto en octavo o noveno de colegio, pero igual vamos a seguir practicando. Pero que me den, a mí, que me den esa respuesta, bastizo, es, ¿ya? Entonces, pero pilas, aquí hay que dominar todas las matemáticas, en derivadas tienen que dominar todo. Ok, vamos con otro ejemplo entonces. Ya con esto terminamos, porque se nos va la hora más que nada. Si yo les pido 3x al cuadrado menos coseno de x. ¿Ya? Vean, esta es una función compuesta en cambio. ¿Por qué sé que es una función compuesta? Porque en este término, en esta parte, tengo un x al cuadrado, que esto es una función polinómica, una función cuadrática. Y aquí tengo una función trigonométrica. Y cuando junto dos funciones se llama función compuesta. Entonces, ¿cuál es la derivada? La derivada, como ya voy a derivar, f'. Entonces, ¿cómo va a pasar aquí? Este que está en la potencia va a pasar multiplicando. ¿Y cuánto me queda? Me queda 6x. 2 menos 1, perdón. ¿Cuánto es 2 menos 1? Directo aquí va a la 1 si quiere. Pongamos, no olvidar. Ya después voy a borrar si es que quiero. Porque voy a necesitar un paso más. Porque, ¿qué signo tengo antes del coseno? Tengo menos. Eso hay que escribir. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo en el libro y lo que yo me memoricé es solo esto, coseno de x. ¿Y cuál es la derivada del coseno de x? La derivada del coseno de x es menos seno de x. Vean, por eso utilicé y puse el menos adelante. Cuidado con pensar que porque ya está el menos aquí, ya no es necesario escribir. No, yo lo que tengo en el libro es esto. Y esa es la respuesta, menos seno de x. Pero también tengo que escribir este menos que es propio ¿de qué? De la operación, propio de la operación, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido entonces la derivada final de esto? La derivada ha sido 6x, que el 1 ya no puedo escribir, o que ya no voy a escribir. Y ha sido menos por menos, me queda más seno de x. ¿A qué quiero llegar? Es que muchas personas se comen este menos. Y yo por eso les he dicho siempre en matemáticas, cuando tengan un menos, hay que tener cuidado, hay que estar atentos cuando hay un signo menos, porque ese va a alterar en algo la respuesta. Listen, el coseno le reemplaza por sen. Exacto, la derivada, cuando se deriva el coseno, se cambia este coseno, se transforma en un seno. ¿Cuándo deriva? Cuando ya aparece esta comilla en la operación. Porque una cosa es transformar y otra cosa es, vean, a esto que llevar, es como sumar. Sumar es ya una operación. Derivar también es una operación matemática. Entonces, ¿cómo yo indico que estoy derivando? Con lo siguiente, por ejemplo, vean. Dígame. Siempre reemplazamos con los datos de la tabla. Exacto, eso, pero siempre que sea coseno de x. ¿Por qué? Porque a veces, y esto es el tema de la siguiente semana, porque si yo tengo coseno de 2x, ya es una derivada diferente, que vamos a ver la siguiente semana. No es difícil, pero siempre que esté coseno de x, siempre que esté coseno de x, seno de x, tangente de x, se reemplaza con esos valores. Cuando esté coseno de 2x o coseno de x al cuadrado, hay que aplicar otro procedimiento, que vamos a ver la siguiente semana. No nos adelantemos. Pero a lo que también quiero llegar es, una cosa es derivar, aplicar la operación derivada, y otra cosa es, por ejemplo, fíjense, si yo puedo hacer 2x más 3, ya. Supongamos que esto no me gusta. Yo puedo cambiar el orden sin que pase nada, ¿ven? Yo puedo cambiar el orden, el 3 le mandé primero y el 2 le mandé al último, pero sigue siendo ¿qué? Sigue siendo la misma función, solo que ordenada de diferente manera. ¿Por qué? Porque la derivada, en cambio, ¿qué sería la derivada? La derivada de x sería 2. Esa sería la derivada. 2. Pero bueno, eso vamos a ver la siguiente semana. Se nos va a acabar el tiempo. Estas derivadas, como dije, y eso que no sigo el libro. Siguiendo el libro nos tomará un mes siquiera. Pero bueno, vamos a tratar de seguir practicando. El deber les voy a enviar hasta el día martes, máximo el día mañana ya pienso enviarles. Y cualquier pregunta al WhatsApp o a la plataforma. Más seguro al WhatsApp. ¿Usted nos va a poner los nombres de las funciones o nosotros tenemos que ver cuáles? Esta vez no les voy a pedir nombres. Como dijo, vamos a practicar... Facilito dicen los que hicimos primeros. Exacto, vamos a practicar derivadas. Derivadas más que nada, porque eso es lo que le van a pedir. Más los nombres no es tan necesario.
Eso les di yo como un recordatorio de octavo,